Hola amigos y seguidores de Diario La Prensa, los saluda Josué Cárcamo. Me encuentro con Roberto Carías, director de Astronomía e Investigación de la Escuela Western International School. Nuevamente tenerlo en este espacio, un placer. Lick Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Josué? Pues nada, un placer siempre estar por acá. Buenas noches, un saludo a todas las personas que nos están observando y bueno, siempre pues un placer estar aquí aquí apareciendo en la prensa. No, importante, hoy traemos un tema bastante curioso que ha llamado la atención y siempre llama la atención a los hondureños en cuanto a este tema sobre que nos hemos preguntado, hemos iniciado este año 2024 y pues las predicciones son las mejores siempre, ¿verdad? Arrancamos con iniciativas muy buenas de inicio, pero detallamos que este año 2024 es un año bisiesto. Lick Roberto, explíquenos un poco por qué se produce que este año 2024 sea un año bisiesto. Bueno, si nos fijamos en el calendario, pues vamos a ver que este año tenemos un 29 de febrero y a veces nos preguntamos, ¿para qué un 29 de febrero cada 4 años? Yo incluso me he fijado que ahora hasta perdemos la cuenta de cuándo viene el famoso año bisiesto. Bueno, básicamente, pues todos los años son de 365 días, exceptuando cada 4 años cuando tenemos 366 días, porque agregamos el 29 de febrero a nuestro calendario. Eh, Más que todo, ¿por qué hacemos esto? Porque en realidad, desde la antigüedad, es la naturaleza la que nos ha mostrado la duración del año, la secuencia de las estaciones. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la referencia era lo que llamamos la salida helíaca de Sirio, Sirio que es la estrella más brillante del cielo nocturno. Esa salida helíaca se refiere al primer día que se puede ver por la mañana brillar la estrella Sirio. Y eso nos genera, eh, desde que ocurre ese momento hasta que vuelve a ocurrir, pasa un año. Pero resulta que a medida que fuimos afinando las mediciones, se ha determinado que el año tiene aproximadamente, y tal vez ahí profundizamos ahí después, aproximadamente 365 días con 6 horas. Eso quiere decir que cada año acumulamos o nos sobran, o vamos acumulando 6 horas. 6 horas multiplicado por 4 años son 24 horas. Eso quiere decir que cada 4 años nos vemos obligados a agregar un día al calendario. Definitivamente, pues bastante interesante, ¿no? Ya nos explicaba usted de agregar esas 4 horas cada año y definitivamente, pues los años bisiestos desde la época del Imperio Romano eran sinónimo de mala suerte. ¿Qué opinión le merece respecto a eso, Lick Roberto? Claro, en esas épocas, pues claro, en esas épocas pues no había una distinción clara entre astronomía, astrología, siempre, yo siempre digo, la tendencia del ser humano es siempre a agradarle lo desconocido, a todo aquello que nos incita, digamos, no voy a decir esa especie de amarillismo, pero siempre nos gusta aquello, lo que es extraño, lo que es prohibido. Entonces, cuando hablamos de los astros, cuando hablamos de eclipses, cuando hablamos de conjunciones, cuando hablamos de cualquier tipo de evento astronómico, vamos a tratar de asociarlo con cosas que nos pasan en la Tierra, ¿verdad? Que nos pasan a nosotros los seres humanos. Por supuesto, desde los tiempos de los romanos se han observado los astros y es un hecho que desde ahí nosotros ya hemos tratado de mejorar lo que es la precisión del calendario. Definitivamente, sí, es que más a detalle llevábamos esto porque al parecer el Titanic se hundió en un año bisiesto, ¿no? Y así otros acontecimientos importantes, pues la humanidad siempre ha tenido ese recelo cuando hay un año bisiesto. Esperemos que no, ¿verdad? Realmente que no. Un año bastante atractivo para todos los hondureños y definitivamente arrancando de la mejor manera. Sí, bueno, sí, siempre ocurren acontecimientos, siempre los vamos a relacionar con todo lo que son los años bisiestos, pero básicamente un año bisiesto está hecho para que nosotros no perdamos esa secuencia de las estaciones, porque si no tuviéramos años bisiestos, por ejemplo, ahora, vamos a ver, estamos en enero, que sabemos que si el clima frío, que si después hace calor, que Semana Santa,
Entonces, si no se hicieran todas estas correcciones al calendario, podríamos tener dentro de 100 años una Semana Santa con el clima de, por ejemplo, la temporada de huracanes. ¿Verdad? Entonces, porque todo esto se va corriendo, esas 6 horas se van corriendo año con año, y entonces cada 4 años sería un día, y entonces cada siglo ya serían entonces 25 días de desfase del calendario civil que nosotros manejamos respecto al calendario natural. Entonces la idea es mantener esa especie de sincronía. Fíjate que cuando todo esto empezó, precisamente, Julio César vio que los egipcios manejaban un calendario muy bueno. Allá por creo que viajó allá por el año 49 antes de Cristo, viajó allá a Egipto y vio que el calendario de ellos era bastante preciso. Lo que era Roma, se manejaba un calendario que eran los meses. Nosotros tenemos especie de calendario lunisolar, porque el sol nos marca la secuencia del año y las estaciones, y la luna nos marca los meses. Entonces, la primera corrección que tuvieron que hacer fue en el año 46 antes de Cristo. Tuvieron que poner para borrar todos esos desajustes que se habían tenido y para lograr un calendario preciso, tuvieron que hacer un año que duraba nada más y nada menos que 445 días. Se le llamó el año de la confusión. Todo esto precisamente para corregir el calendario, porque todos estos líderes siempre estaban asesorados por astrónomos. En el caso de Julio César, su asesoría vino de Sosígenes de Alejandría, y entonces él era quien hacía las mediciones y quien decía, el calendario debemos tenerlo de esta manera. ¿Qué relación hay el año bisiesto o la cercanía? Explícame un poco con la ciencia. Con la ciencia, más que todo, es precisamente esa especie de corrección que queremos hacer. Vaya, desde cuando ya se propuso este calendario bisiesto y han habido varias correcciones en el camino, es precisamente para no perder el ciclo de las estaciones. ¿Por qué tenemos un ciclo de estaciones? ¿Por qué ahora mismo nosotros estamos en invierno? Aunque en realidad, como al ser un país tropical, no sentimos tanto ese clima, pero por ejemplo podemos ver lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, en Canadá hay una ola de frío, están en pleno invierno. Entonces lo que nosotros no queremos es que se dé precisamente ese desfase. Para el caso, cuando se hicieron las cuentas, por ejemplo, cuando se hizo este calendario bisiesto, ocurrió el concilio de Nicea. El concilio de Nicea ocurrió en el año 325. El concilio de Nicea era, digamos que era la reunión de la alta jerarquía católica. Y entonces ahí, más allá de hablar de temas religiosos, también evidentemente como hay una cercanía con respecto a lo que es los astros, entonces se ha determinado que el equinoccio de primavera, o sea, el momento en que el sol sale exactamente por el este, que ocurre el 21 de marzo, entonces se ha tratado que precisamente ese momento siempre ocurra el 21 de marzo o bien cerca. Entonces, esa ha sido la idea. A medida que han ido pasando los siglos, se dieron cuenta que empezó a haber un desfase. Tanto que ya por el siglo XVII, siglo XVI, entonces ya vieron que ese desfase era de 10 días. Entonces, y entonces, claro, desde el punto de vista de la religión, que querían que el equinoccio de primavera fuese exactamente el 21 de marzo, estaban viendo que el equinoccio de primavera estaba siendo el 11 de marzo. Y pues sabemos nosotros, por ejemplo, nuestra Semana Santa es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. O sea, es una referencia tanto para la ciencia como una referencia para la religión. Y entonces, cuando dijeron, pues el 11 de marzo, y nosotros queremos que sea el 21 de marzo de este equinoccio, entonces, claro, el sol no lo puede mover, la luna no la puede mover, la tierra no la pueden, porque toda esta secuencia de las estaciones se debe precisamente a la inclinación del eje de la Tierra respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo que llamamos eclíptica. Entonces, lo que hizo, liderados por el Papa Gregorio XIII, dijeron, bueno,
¿Cuál es la manera más sencilla? Quitemos 10 días al calendario. Entonces, las personas estaban el 4 de octubre de 1582, si mal no recuerdo, el 4 de octubre se fueron a dormir y al momento de despertar ya estaban en el 15 de octubre. No porque durmieran tantos días, sino porque se quitaron esos 10 días del calendario, ¿verdad? 1582, gracias al Papa Gregorio XIII. Básicamente todo es una corrección astronómica para otros fines, sean religiosos o sean de cosechas, de referencia para nuestro calendario, más que todo por eso es que se hace. Bueno, definitivamente estas cápsulas informativas y de conocimiento pues ayudan a la comunidad hondureña. Como astrónomo, un mensaje que quiera compartirles. Bueno, siempre bien importante, yo me he fijado, cuando yo estaba pequeño siempre veía que todos sabíamos cuándo era el año bisiesto, que era lo que cada cuánto tocaba. Yo me fijo que ahora que tenemos más información a la mano, estamos menos pendientes de cuándo es un año bisiesto. Y uno tiene que preguntar, yo me ha pasado con los estudiantes, no, el próximo año es el bisiesto, cuando venía ya el 2024. O sea, realmente estamos cada vez menos informados. Esto es este es un problema que nosotros estamos teniendo. Por eso estamos tratando, a través, por ejemplo, de canales aquí como la prensa, estamos tratando de divulgar todo esto, porque no se sabe, cuando yo pregunto, ¿y cada cuánto es un año bisiesto? No saben que es cada 4 años, que es un año múltiplo de 4. Por ejemplo, 2024, ¿por qué es bisiesto? ¿Cómo sabemos que es múltiplo de 4? Solo vemos las dos últimas cifras, 24. 24 entre 4 es 6, sobra 0. Entonces ya sabemos que 24 es exacto. Entonces ya sabemos que el 24 es un año bisiesto, 2028 es un año bisiesto, 2032 será un año bisiesto, ¿verdad? Entonces, más que todo es una forma de tratar de estar informados. Que por cierto, en la corrección del Papa Gregorio XIII, además, una corrección adicional para que no se diera ese desfase que no se quiso corregir durante el concilio de Nicea 1200 años atrás, que es que los fines de siglo, bueno, el final de cada siglo, por ejemplo, el año 1600, 1700, 1800, 1900, de esos años solamente van a ser bisiestos aquellos que sean divisibles entre 400. Pongamos un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? El año 2096 va a ser bisiesto. El año 2100 debería ser bisiesto, pero no lo va a ser, porque es un final de siglo y no se puede dividir entre 400. Entonces, va a ser un periodo bien especial para quienes vivan esa época, porque desde el 2096 tienen que esperar 8 años, hasta el año 2104, a que llegue el siguiente año bisiesto. Pero gracias a esa corrección, tenemos un calendario que tiene una precisión aproximada de unos 3.300 años, en donde no vamos a necesitar hacer una corrección adicional. Bueno, ya han escuchado al maestro Roberto Carías, que nos ha ampliado un poco sobre lo que es un año bisiesto. Seguimos invitándoles para que se sigan informando en las plataformas de Diario La Prensa, www.laprensa.hn. Muchas gracias. Bueno, gracias.